Nikola Tesla, un nombre que resuena en la historia. Era un hombre de luz, un visionario del futuro. Él veía lo que otros no podían, soñaba con posibilidades aún no nacidas. Más que un inventor, era un enigma. Sus dones, la corriente alterna, la radio, el control remoto, dieron forma a la era moderna. Pero detrás del genio público, había un Tesla oculto, obsesionado con las fuerzas invisibles que unen el cosmos. Él creía que el universo estaba lleno de secretos, accesibles para aquellos que se atrevían a mirar más allá de lo conocido. Esta búsqueda lo llevó por pasillos extraños, hasta el límite entre nuestro mundo y algo más. Se aventuró donde la ciencia dudaba, hacia una frontera justo más allá de la percepción. Estaba listo para lo que podría encontrar, o para lo que podría encontrarlo a él. La visión de Tesla sobre la electricidad era cósmica. Para él, era una llave a los enigmas más profundos del universo. Hablaba de conectarse con el éter, sentir el pulso del planeta y comunicarse a través de enormes distancias. Creía que los rayos cósmicos guardaban mensajes, quizás hasta susurros de otras inteligencias. ¿Estaba creando teorías o sintiendo un hilo que conectaba todas las cosas? La mente de Tesla exploraba lo etéreo, convencido de que la conciencia podía perdurar como energía o vibración. Esta obsesión creció, llevándolo a cruzar el abismo entre la vida y la muerte. No solo buscaba entender, sino demostrar que el límite no era absoluto. Imagina, su laboratorio no era un lugar cualquiera, sino un santuario de chispas y sombras. Wardenclyffe, Colorado Springs. Cada uno, un escenario donde su mente creaba. Torres de metal, edificios que zumbaban, máquinas brillando con una luz misteriosa. Cables como serpientes por todos lados, el aire cargado de ozono y espera. El zumbido de los transformadores, el crujir de las chispas, el retumbar de los generadores. Ese era el sonido de la fuerza pura. El laboratorio era más que un simple taller. Era la mente de Tesla hecha realidad. Allí, él era como el director de una orquesta de rayos. Se movía entre sus inventos, muy concentrado, liberando ríos de energía. Este era su reino, donde los sueños y tal vez las pesadillas tomaban forma. La luz en el laboratorio de Tesla estaba viva, brincando, retorciéndose, lanzando sombras que parecían moverse por sí mismas. Las sombras se escondían en los rincones, a veces se juntaban, como si algo tomara forma donde no se podía ver. ¿Eran solo chispas que saltaban, o es que sus energías atraían algo más? El zumbido de las máquinas se sentía en el cuerpo, que vibraba hasta en los huesos. El aire temblaba afuera, el mundo se sentía lejos y real. Los que iban decían que había un aire raro, sentían que los estaban mirando. El lugar se sentía vivo, como si supiera cosas. Las paredes mismas parecían respirar con el ritmo de las máquinas. Allí, el velo entre los mundos se sentía peligrosamente delgado. Luego comenzaron los rumores, susurros entre colegas y rivales. Se decía que Tesla estaba trabajando en algo nuevo, algo que desafiaba los límites de la realidad. Estaba construyendo una máquina, no para generar energía, sino para comunicarse. Un aparato para hablar con aquellos que ya no vivían. ¿Podía un hombre con la inteligencia de Tesla aventurarse de verdad en el espiritismo? Sin embargo, las historias seguían, alimentadas por sus costumbres solitarias y sus misteriosas declaraciones. El comunicador de espíritus, la máquina de fantasmas, nombres dichos con asombro y miedo. ¿Qué lo motivaba? ¿El dolor, la curiosidad o un descubrimiento que el mundo no conocía? ¿Había encontrado alguna ley de la física que hiciera posible ese contacto? La línea entre la ciencia y lo sobrenatural se volvía borrosa. La profunda oscuridad de la noche era el momento favorito de Tesla. Era cuando el ruido de la ciudad se apagaba y un silencio pesado, muy pesado, caía sobre su laboratorio. Así podía pensar mejor en sus ideas más secretas. Cuando la ciudad entera dormía, él se iba solito a su laboratorio, que era como un templo de ciencia y también de misterio. Allí, lejos de los ojos curiosos y los ruidos de afuera, podía dejar que su imaginación volara sin control. Entre cables y aparatos extraños, trabajaba y trabajaba, sin parar. Algo que no se veía lo empujaba, una curiosidad enorme que le hacía querer saber más y más, hasta llegar a los secretos del mundo. Cada prueba era un pasito más hacia lo desconocido. Solo se oía el crujir y el chispazo de sus máquinas, como una música rara de electricidad que acompañaba su búsqueda sin fin.
Cada chispita parecía una promesa, una señal de los secretos que la naturaleza escondía con mucho cuidado. Sus cuadernos, llenos de dibujos raros y cuentas difíciles, se hicieron famosos. Eran la prueba de su mente increíble, que podía ver ideas que casi nadie más entendía. Pero esas notas contaban algo todavía más extraño. Hablaban de ondas, de ecos, como si pudiera conectar con otros mundos, otros lugares. Pensaba que quizás el universo entero estaba unido por hilos invisibles de energía. ¿Eran las notas de un genio a punto de encontrar algo nunca visto? ¿O se estaba perdiendo en su propia cabeza, en un enredo del que no podría salir? La diferencia entre una cosa y la otra apenas se notaba. Las hojas contaban cómo arreglaba sus máquinas y de cosas raras que veía, subidas y bajadas de energía sin explicación, y como susurros de voces lejanas. Pensaba mucho en el alma, si seguía viviendo después de la muerte del cuerpo. Buscaba no morir nunca, usando la ciencia para entender los grandes secretos del universo. Buscaba y buscaba, con mucha prisa, forzando sus máquinas hasta donde no podían más, y todavía más allá. No le importaban las reglas de la ciencia, con tal de arrancarle sus secretos al cielo y las estrellas. Se obligaba a trabajar más y más, sin dormir, sin comer. Esa búsqueda lo estaba gastando por dentro, y él dejaba que su cuerpo y su mente sufrieran. Todo por alcanzar lo que imaginaba. ¿Pero qué quería encontrar? ¿Una voz que se oyera clarita desde el más allá? ¿Un mensaje llegado de lo más lejos del universo? ¿O de mundos escondidos que no podemos ver? ¿Una señal que no dejara dudas? ¿La prueba de que no estamos solos en este mundo y de que el alma sigue viaje después de que el cuerpo muere? Esa búsqueda se lo tragaba todo. Se metía en cada pedacito de su vida, y su laboratorio se convirtió en el pequeño mundo de su gran idea fija. Pasaba las noches solo, despierto, escuchando el silencio que parece no tener fin. Esperaba con calma en la oscuridad, deseando ver una lucecita en el fondo del gran vacío. Tesla preparaba con cuidado sus aparatos. Movía botones y palancas, buscando el sonido justo, el punto exacto donde la ciencia y las cosas misteriosas se tocaban. Cada noche, la esperanza de hablar de verdad con algo lo mantenía con los ojos abiertos. Eso le daba más ganas y más fuerza para seguir buscando. Su laboratorio era como su iglesia, y también su cárcel. Un lugar para esconderse del mundo que no lo entendía, y la trampa de su propia idea fija que no lo soltaba. El tiempo ya no importaba, entre tantas pruebas y notas que escribía como si tuviera calentura. Las horas se mezclaban como en una nube de trabajo y de pensar cosas muy raras. Esa idea fija se hacía más y más grande, y con ella sentía que estaba muy cerca de algo enorme, algo que iba a cambiar para siempre cómo entendemos el mundo. ¿Era un científico? ¿O se estaba volviendo loco? ¿O las dos cosas a la vez? ¿Podía alguien ser un genio y estar un poco loco, y que una cosa hiciera más fuerte a la otra? Pero Tesla no paraba. Tenía una voluntad tan fuerte que nada lo frenaba. Seguía y seguía, sin importarle los problemas o lo que tuviera que dejar en el camino. La rayita que separa al genio del peligro se hacía invisible, y Tesla estaba ahí, muy, muy cerquita del borde. No sabía si iba a volar muy alto o a caer en la nada. Y justo ahí, en ese borde peligroso, Tesla buscaba respuestas a preguntas que daban miedo a hacer. Se metía en los lugares más oscuros y secretos del saber, donde nadie más quería mirar. Pronto corrieron noticias. Más que chismes, eran cosas que la gente había visto. Hablaban bajito, contando historias raras y cosas extrañas que pasaban. Sonidos raros salían del laboratorio por las noches. Un murmullo que no paraba, como si el mismo edificio estuviera vivo. Sonaba y sonaba en la noche callada. No era el ruido de las chispas de la mucha electricidad, algo normal en los experimentos con corriente, ni el run run de esas máquinas, un sonido conocido para los que usaban esos aparatos. Eran susurros, muy bajitos, que apenas se entendían, casi no se oían, como voces que traía el viento o la corriente, pedacitos de pláticas perdidas, en la nada. Algunos contaban que se repetían, como si quisieran avisar algo, como si alguien, o algo, tratara de hablar con nosotros. ¿Sería que oían cosas porque estaban muy cansados y esperaban demasiado? ¿O era algo más, algo sin explicación, algo de verdad muy, muy raro? Tesla escribió que recibía señales,
y apuntaba con mucho cuidado cada cosita en sus libretas. Él creía que no eran ruidos así nomás, sino algo con un plan, con una idea detrás de cómo sonaban. Decía que eran listas, que tenían un orden, como si vinieran de alguien que podía pensar. Se ponía a pensar mucho de dónde saldrían. ¿De dónde venían esas señales tan extrañas? ¿Serían estrellas muy lejanas, mandando mensajes por todo el espacio? ¿O de un lugar que estaba cerca y lejos al mismo tiempo? Un lugar que no se podía medir con pasos, sino que era como otra forma de ser, otro mundo diferente al que conocemos. La raya entre este mundo que tocamos y el otro, el que no se ve, empezó a borrarse, volviéndose más finita y confusa. Sus aparatos, que estaban hechos para medir la fuerza de la electricidad y sus ondas, como ya se sabía, parecían estar midiendo algo más, algo que los científicos de antes no podían entender, algo que no tenía explicación normal, que iba más allá de lo que se conocía del mundo y de lo que la gente podía sentir. ¿Qué sentían de verdad estas máquinas? ¿Qué tipo de avisos estaban agarrando? ¿Eran ecos de la gran nada, sonidos de un universo sin vida, o voces del más allá, susurros de seres que nadie conocía? El misterio se hacía más y más grande, y metía a Tesla y a los que oían estas historias en un secreto cada vez más oscuro. Pero no eran solo ruidos. El misterio se hacía cada vez más grande, más oscuro. Quienes observaban, hablaban de cosas raras que veían, sombras que se escapaban, así, zas. Figuras que, en cuanto las mirabas, desaparecían. Sentían lugares helados, un frío que aparecía de la nada. Y eso que las máquinas echaban mucho calor, ¿eh? Un frío que te helaba la piel, como si algo invisible pasara muy, muy cerca. Y estas cosas las sentían muchos, una y otra vez lo contaban. ¿Y la ciencia? ¿Tenía alguna respuesta para esos lugares tan fríos? ¿O serían cosas de la imaginación, por culpa de los cables y las máquinas? Eso pensaban algunos para no asustarse. Pero, ¿y si esos campos abrían por un instante una puerta a lo desconocido? Una ventanita a otro mundo, que llamaba a seres del más allá. El aire se sentía espeso, pesado, como si algo extraño estuviera allí, muy cerca. La piel se erizaba, sentían que no estaban solos, que ojos invisibles los espiaban. La ciencia intentaba explicarlo, pero las palabras no alcanzaban. Pero las historias de fantasmas de hace mucho tiempo, esas contaban otra cosa, algo que te ponía los pelos de punta. ¿Habría Tesla abierto de verdad una puerta? Esa pregunta daba mucho miedo y no se iba. ¿Consiguió Tesla su meta? ¿Aquello que buscaba con tanta obsesión? La pregunta viaja por el tiempo y nos hace temblar al pensar en lo grande y quizás terrible de sus sueños. ¿Su máquina cruzó esa línea prohibida? ¿Fue más allá de lo que conocemos, a lugares de ciencia y sombras? ¿O se quedó justo ahí, al borde de algo aterrador? La verdadera respuesta, nadie la sabe. Un secreto que se llevó a la tumba, un misterio que no muere, y nos llena la cabeza de dudas y escalofríos. Nunca hubo una prueba clara, solo pistas inquietantes, preguntas que no se callan, como fantasmas de un experimento muy atrevido, pedazos de un rompecabezas que da miedo armar. Y su máquina para hablar con espíritus, si es que fue real, era para llamar a lo que no se ve, o solo un eco de su mente atormentada. Se esfumó, con sus planos y sus secretos más oscuros, y todo lo que buscaba se hundió más en el misterio y la penumbra. ¿Los escondieron a propósito? ¿Para cuidarnos de un poder demasiado grande? ¿O es que el mundo no estaba listo para ideas tan extrañas y peligrosas? Quizás nunca lo esté. Lo que queda es la leyenda, la de una mente tan lista y tan osada, una luz extraña en un mundo que buscaba algo más, alguien que se atrevió a cruzar las líneas, que nadie más cruzaba, desafió todo y buscó en los rincones más lejanos y oscuros del saber, hasta el centro del misterio más grande, la muerte y lo que hay del otro lado, un lugar desconocido,
que siempre nos ha llamado, con su silencio. Lo que él buscaba todavía nos inquieta, nos asombra y nos da un frío por la espalda. Lo admiramos, sí, pero también tememos a eso que no tiene nombre. Tesla le dio luz al mundo. Es verdad, con su mente increíble y sus inventos que lo cambiaron todo. Pero ¿vio él algo de ese otro mundo? El que no podemos ver, un secreto susurrado, más allá de nuestros sentidos. La pregunta sigue ahí, helada en el aire. Un misterio sin fin, que da escalofríos y nos obliga a pensar y a dudar. La prueba de una mente que se atrevió a susurrar. ¿Y si, rompiendo las barreras de lo posible, abriendo puertas a lo desconocido, y quizás, solo quizás, encontró algo, una respuesta, o un pedazo de verdad que otros no podían o no debían ver? El misterio de Tesla sigue aquí, burlándose del tiempo y de lo que creemos saber, haciéndonos imaginar cosas y querer saber lo prohibido, y nos llama a espiar, aunque sea un momento, detrás de esa cortina, hacia el borde mismo de la oscuridad.